citado interés, sobre todo en los funcionarios públicos, ¿no? Porque hay una serie de disposiciones legales que consideran que podrían ser lesivas, atentatorias, y quedamos en que ahora íbamos a arrancar con el artículo 58. Sí, en esa parte, antes de avanzar, quería, bueno, antes de que topemos los temas, quería ver si nos podrías dar una ligera inducción de qué se trata la Corte Constitucional, porque hubieron dos marchas en esta semana, una a favor y una en, bueno, una a favor de la Corte Constitucional y una en contra de la Corte Constitucional. Entonces, a ver si nos das una ligera inducción de qué es la Corte Constitucional y por qué mucha gente les dice los intocables. Bueno, con gusto. La Corte Constitucional es una creación jurídica de la Constitución del 2008. Antes existía un Tribunal Constitucional que tenía otro tipo de funciones, otro tipo de actividades. Sin embargo, desde esa época se creó de una manera autónoma e independiente la Corte Constitucional, la que justamente fue creada para garantizar que las acciones se ciñan o se constriñan a las disposiciones constitucionales. Esta Corte tiene ciertas facultades que son absolutas en materia constitucional. Siempre y cuando no se desvíen del tema constitucional, pues están actuando en debida forma. El detalle más surge y la controversia surge porque justamente la población les conoce en general como los intocables, y es porque ellos prácticamente no rinden cuentas a nadie. Entonces, ¿Cómo funciona una institución que no rinde cuentas a nadie? habría que preguntarles a los españoles que hicieron la Constitución del 2008. Ese es otro tema que me gustaría tratar. Muchos dicen que es una tesis copiada de unas personas en Estados Unidos, otros nos dijeron que es parte de otra, o sea, hay muchas versiones de la Constitución. Realmente también sería bueno saber dónde nació esa Constitución, cómo se formula y por qué tenemos un órgano que al final del día está sobre todos, como los que manejan el Estado prácticamente. Exactamente así resulta. Y bueno, en general las decisiones de la Corte Constitucional han sido efectivas, saludables en protección a la norma constitucional. Pero como en toda acción humana también pueden existir errores, fallas, y por eso es necesario que ellos también estén sujetos a rendir información. Ahora, la objeción es que ¿cómo van ellos a rendir información a la asamblea si la asamblea es un ente politizado? A ver, la asamblea no es politizada, la asamblea es un ente político. Político. Entonces, de hecho va a ser política, no podemos pensar de otra manera. Lo difícil, lo no entendible es que los órganos técnicos del Estado, que no deben ser politizados, estén cooptados por áreas políticas, ¿no? Eso sí es grave, porque hemos tenido malas experiencias al respecto. Entonces, en mi concepto, yo sí creo que la Corte Constitucional, con todo y lo que significa la Corte Constitucional, sustentado en la Constitución, deben rendir cuentas a alguien. No puede haber alguien que esté exento de rendir cuentas. ¿Cuántas personas conforman la Corte Constitucional? ¿Perdón? ¿Cuántas personas conforman la Corte Constitucional? A ver, la Corte Constitucional está conformada, si no me equivoco, por 6 u 8 jueces. No estoy claro. Jueces, o sea, son jueces los que están ahí. Claro, son ministros, jueces de la Corte Constitucional, todos son abogados. O sea, es algo... Es un órgano pluripersonal. Sí, no, me como refería la que es Corte algo... Suprema. Sí, es algo raro porque, o sea, prácticamente son los que nos juzgan a todos. Son jueces que nos juzgan a todos, podría tomarse así. Juzgar a todos ellos, como digo, sustentan o pretenden asegurar que todas las acciones que se adopten, inclusive en el ámbito jurisdiccional, sean apegadas a derecho. Por ejemplo, si es que alguien tiene una sentencia en contra, por decir algo, pero que esta sentencia está violando cierta norma constitucional, o ha habido conductas administrativas por parte del Estado que violan la norma constitucional,
las personas per se o los cuerpos colegiados pueden presentar una acción extraordinaria de constitucional, que es la que va a la Corte Constitucional. Las otras acciones de protección constitucional van a los jueces comunes, que pueden ser apeladas ante las cortes provinciales. A esto me queda preguntarte, ¿cómo hace la ciudadanía común para que un caso se eleve a la Corte Constitucional? Tienes que demandar. Las demandas son bastante complejas, tienen una serie de requisitos que son insalvables. Tanto es así que si por alguna razón el abogado que está presentando la acción constitucional omitió, olvidó, se equivocó, interpretó mal alguno de los requisitos y lo presentó así, la Corte simple y llanamente le rechaza. Ya, ¿quiénes acceden a esto? ¿O qué casos? ¿O la Corte Constitucional es libre de decir, estos casos elijo, esto me conviene? Porque vetaron una ley que fue aprobada en asamblea, algo que envió el presidente por el Ejecutivo, al Legislativo lo aprobó y al final del día ciertos artículos, no todas las leyes, ciertos artículos fueron vetados por la Corte. ¿Cómo hace, quién los eleva o la Corte decide qué casos toman ellos? A ver, primero aclaro, el dato de la Corte Constitucional está integrada por 9 jueces de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional recibe las demandas a través de secretaría y eso pasa a algo que se llama la sala de admisión. En esta sala de admisión revisa si es que la demanda reúne los requisitos formales. En la sala de admisión no están revisando si reúne o no reúne los requisitos de fondo, sino solo los formales. Entonces, sala de admisión es la que inicialmente, en primera instancia, dice, a ver, esta causa se acepta a trámite y pasa a conocimiento de tal ministro como ponente. Y en caso de ser negada, ya te devuelven, ya te rechazan. Ya. Así es como funciona. ¿Y quiénes nombran a estos 9 jueces que están ahí? ¿O cómo se eligen estos 9 jueces que van a juzgar, a los que mandan a todos, pues, prácticamente? Por eso ahora entiendo por qué son los intocables. Bueno, primero, las elecciones internas determinan quién va a ser el presidente. Entre ellos mismos eligen un presidente, tienen periodos determinados. La selección es un proceso, ¿no es cierto?, que supuestamente debe garantizar la independencia del sistema judicial, pese a que la Corte Constitucional está exenta o fuera del área de la función judicial. La función judicial llega hasta la Corte Nacional. Ya. Ilústranos. Esto es algo que todos debemos aprender. Lo malo es que debemos conocer, de hecho. Perdón mi expresión. La Asamblea Nacional es la que les elige y posesiona dentro de un proceso de selección a los jueces constitucionales. Les designa una comisión calificadora que se conforma exclusivamente para ese propósito. Entonces, la Asamblea Nacional inicialmente juega un papel trascendental, pues, en el proceso de selección y nombramiento de los jueces. Desde la Asamblea Nacional. Desde la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional tiene un proceso de renovación por tercios, o sea, cada determinado tiempo salen 3 jueces y entran 3 nuevos jueces. Este tiempo, este plazo, este lapso en el que los jueces ejercen sus funciones es de 3 años. Entonces, garantiza de alguna manera la estabilidad de la institución, ¿no? Pero ¿cómo se elige a los jueces que suben? Como la Asamblea es la que le elige directamente a los jueces. La Asamblea elige claro, los nuevos jueces. Cada cierto tiempo va cambiando de jueces la Asamblea. Sí, la Corte Constitucional hace un sorteo dentro de los 9 jueces y por sorteo se eligen cuáles de los 3 jueces salen, de los que ya tienen cumplido su periodo. Ya. Entonces, salen los 3 jueces que ya tienen cumplido su periodo
y la Asamblea manda a los otros 3 jueces ya electos a través de esta comisión, que se suman a los 6 que quedan. Entonces vuelve a tener 9 jueces. Ya. O sea, la Asamblea dispone de los 3 jueces que ingresan ahí, pero igual la Corte Constitucional está sobre la Asamblea Nacional. Claro, claro. Sobre el presidente igual. La Corte Constitucional, en caso de una violación a una norma constitucional, tiene la competencia inclusive de estar sobre la Asamblea, sobre la presidencia, sobre cualquier funcionario público. Inclusive puede determinar la destitución de un funcionario público. Por ejemplo, te doy el caso sin indicar exactamente quién. Hay un señor ministro de Estado desde el gobierno anterior que el ministerio no ha querido cumplir una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, para efectos de que se ejecute esa sentencia, se hace un proceso de ejecución de la sentencia constitucional. Este proceso implica que le imponen una multa diaria, hasta un tope, al ministro encabezando, y él a su vez replicará la sanción a los funcionarios que no han cumplido. Pero a pesar de la multa diaria, que llegó a $25,000, si no me equivoco, no cumplieron. $25,000 diarios. No, en total. Ah, ya. Al ministro. Y ya no le pudieron destituir al ministro, ¿por qué? Porque ya se fue, pues entonces entró otro ministro al que también se le continuó con la acción. A la larga no han querido cumplir con esa sentencia, como muchas otras sentencias no las cumplen. Hay una reticencia a cumplir las sentencias de la Corte Constitucional. ¿Quién no quiere cumplir las sentencias de la Corte Constitucional? Las autoridades que son las obligadas. O sea, la Corte Constitucional dice esto no funciona y manda a la autoridad, y la autoridad tiene que cumplirla. Y si no le da la gana de cumplir, ¿qué pasa? La Corte tiene las maneras para efectivizar o ejercer presión para el cumplimiento, llegando inclusive a la posibilidad de destituir a los funcionarios, ¿no? Pero cualquier funcionario. Ya, si ellos pueden destituirle, pero ¿y si el Estado o el gobierno, por decirlo, el presidente claro, el presidente designa autoridad? Si el presidente no le da la gana de que se vaya. No, es que la Corte puede per se disponer la destitución y ordenar la publicación inclusive en el registro oficial. Entonces se torna en ley. Se torna en ley. Claro. Ya. O sea, no pueden, ya el rato que llegó la destitución ya no pueden echarse atrás, o sea, ya está. Por eso es que a veces yo no logro comprender por qué las autoridades simple y llanamente no cumplen. Es tan fácil, coja y cumpla. Pero no las cumple. Eventualmente en determinados casos no. Sobre todo en aquellos que implica afectación a los derechos de equidad de los empleados de la función estatal. Ya. En muchos casos los jueces constitucionales de primer plano, de segundo de la Corte Provincial, así como los de la Corte Constitucional, han entrado en un proceso de discusión de si un derecho laboral es o no es un derecho constitucional. Entonces muchos dicen, no, aquí se persigue una indemnización. Y si es una indemnización lo que se persigue, eso debió haberse seguido por el Tribunal Contencioso Administrativo. Para empezar, hay que considerar que si entra al contencioso administrativo va a demorar 8 años, ¿no? En el mejor de los casos. La Corte Constitucional sí es mucho más ágil. En segundo lugar, hay que considerar que los derechos laborales, incluido que se ha discutido tanto, es un derecho humano, pues, es un derecho que está consagrado en la Constitución, la equidad laboral. Tantas horas de trabajo yo, tantas horas de trabajo el otro señor, debemos ganar exactamente igual. Porque el señor que hace el mismo trabajo que yo, tiene la misma carga horaria que yo, gana el doble de lo que yo gano. Entonces hay un proceso de inequidad salarial. Entonces no se discute el sueldo, no se discute la indemnización, se discute la violación al principio constitucional de equidad. Y eso es lo que a veces no logran comprender algunos jueces. Unos comprenden, otros no. Es difícil. Me parece acertado un proyecto que hay de la creación, creo que ya debe estar en marcha, no, realmente está un poco fuera de conocimiento de esto,
pero se pensó en la creación de jueces constitucionales, específicamente jueces especializados en derecho constitucional. ¿Por qué? Porque los jueces de primera instancia, muchos conocen y una minoría no conoce derecho constitucional y se han ido contra las mismas sentencias de la Corte Constitucional, violando un principio constitucional que se llama el stare decisis, que quiere decir estar en lo decidido. Si el juicio A, que es exactamente igual al juicio B, que es exactamente igual con autores diferentes, debe resolverse igual, pues no puede ser que en un caso digan sí y el otro no. Hay una contradicción entre las decisiones. Entonces, todo eso la Corte Constitucional ha tratado de ir salvando, arreglando, normando. Eso es lo que te puedo comentar. Ahora, quisiera, antes de, bueno, el tiempo es bastante corto. ¿Cuáles son las leyes, los artículos que están afectando directamente a esta ley por la cual se produjeron estas marchas? Bueno, mira, déjame ver, las marchas se producen porque la Corte Constitucional, tengo aquí el dato. O sea, te comento y te pregunto, primero por información, segundo porque estuvimos en estas marchas y ninguno tenía idea de qué se trata por qué eran las marchas, excepto ciertas personas que sí se habían formado, pero la mayoría de personas no tenían idea, simplemente iban por el apoyo, pero no sabían para qué más. Y es lo que estaba pasando en la mayoría de espacios. Entonces, tanto los que fueron en la marcha apoyando a la Corte Constitucional, tampoco sabían. Ya, y los que fueron en contra, tampoco sabían. Bueno, el presidente mandó la ley que estamos analizando. La Corte, se presentaron ante la Corte que habíamos conversado una serie de acciones de inconstitucionalidad de la ley. Y dentro de la causa 5725-IN, que está conociendo el segundo tribunal de la sala de admisión de la Corte Constitucional, es decir, esto todavía no conoce la Corte Constitucional en sí, está conociendo la sala de admisión, que es lo que te comentaba. Presentas la demanda y entra a una sala de admisión. En la sala de admisión revisan si es que reúnen todos los requisitos formales que exige el reglamento, la ley de control constitucional y garantías jurisdiccionales, y te dice si es admitida a proceso, o sea, te admiten a trámite recién. En este caso, con el número de casos número 57-25-IN, el segundo tribunal de la sala de admisión suspende provisionalmente. Esto hay que tener claro, ¿no? La suspensión es provisional. No es que han dictado una sentencia diciendo que los artículos son ilegales, no es ese el caso. La suspensión provisional de los artículos de la Ley Orgánica de Solidaridad, ¿cuáles son? El 6, el 9, el 13 y el 14. Ya. Pero eso, o sea, esta es una suspensión momentánea. Cuando decimos momentánea, ¿qué tiempo se refiere o es indefinido? Es indefinido, porque, a ver, conversemos un poco del tema. En la sala de admisión consideran que necesitaba protección constitucional urgente determinados puntos, que son los que están tratados en el artículo 6, 9, 13 y 14. Como la sala de admisión consideró que era urgente proteger los derechos antes de que causen algún daño irreparable, dice la ley, la Constitución, entonces suspende los efectos de esos artículos, no la ley, solamente esos artículos. ¿Y qué pasa? La Corte en pleno, una vez que sea admitida, puede no ser admitida también por la sala de admisión. Es decir, estamos en una instancia en que la sala de admisión revisa y dice, realmente no reunió los requisitos, no es procedente, y se rechaza, y se levanta esta medida provisional de suspensión. Lo que quiere decir que la ley entera sería aceptada. ¿Y esto lo saben el resto de personas? Hay una gran confusión. Yo creo que hay una gran confusión porque muchas personas creen que ya les han negado la ley. Sí, o sea, yo entendí que estaban varios artículos suspendidos y que pedían el cambio.
Ya. Eso es lo que yo, con mi nivel de, de estudio y investigación, entiendo. Estás bastante acertado. Ya, es Pero lo que hay personas entiendo. que dijeron, no, ya dijeron que la ley orgánica de solidaridad no pasa. No es así. Ni siquiera es toda la ley. Como digo, son 4 artículos expresamente señalados. Entonces, pensar en que esta ley se va a tropezar por esto es grave. Ahora, ¿qué pasa? Tocaría entrar a analizar qué dice cada uno de los artículos, ¿no es cierto? Para ver qué tanto es el riesgo posible real en que puede haber puesto estos artículos a la seguridad jurídica constitucional del país y de las personas. ¿Por qué? Por ejemplo, si una ley, por decir algo, alguna ley que proteja a las personas afectadas por discapacidad, tienen una prebenda especial, por ejemplo, para caminar con pico y placa. Y por ley dicen, no, no, ya no les vamos a dar chance y también se sujetarán al pico y placa. ¿Qué ha sucedido? Han entrado en un proceso de retrospección del derecho, han dado retro en un derecho que ya se conquistó, que ya se ganó. Y no puede haber un retroceso en los derechos adquiridos. Al no poder haber un derecho adquirido, la persona o las personas, en este caso podría haber una asociación de personas afectadas por este tipo de discapacidad que puedan presentar una acción de inconstitucionalidad de la ley. Entonces, ante eso entrará como el mismo trámite, no entra a la sala de admisión revisa los requisitos y luego pasa a una sala de conocimiento y resolución. Ahora en esto siempre me ha llamado a mí la atención poderosamente, no porque esté en contra de cómo están las cosas, sino que me llama la atención solamente. Mira, las acciones constitucionales en primer nivel, o sea, cuando se presenta ante un juez común y corriente, pueden ser presentadas hasta de modo verbal. No necesita abogado. Pero ya cuando llega a la Corte Constitucional, las exigencias y los requisitos son bárbaros, son tremendos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las acciones constitucionales se han visto frenadas con o sin razón en la sala de admisión, en las salas de admisión de la Corte. Deben simplificar el sistema si lo que se está buscando es la garantía de un derecho constitucional. En mi concepto debería ser mucho más simple, muchísimo más simple. Bueno, debería ser todo simple, sencillo, fácil de acceder. Lo malo es que lo hacen tan burocrático que todo se hace casi imposible de realizarlo. Y eso va desde los entes provinciales, las juntas parroquiales, cuando uno se va a hacer un simple permiso para hacer un baile en el barrio o para hacer un festival que beneficia al barrio, al final del día todo es una complicación. Y desde ahí tenemos este tema burocrático. Sí, mira, yendo a este tema, ¿no? De la complicación en los trámites. Yo conozco un cantón donde han pedido ocupar la silla vacía, que es un derecho constitucional, está concebido en la ley de participación ciudadana, y en 3 o 4 años nunca les dieron la posibilidad al conglomerado, a una comunidad, de mandar su representante a la silla vacía. ¿Qué te parece? Y eso ha pasado aquí algunas veces en el mismo distrito metropolitano. En participación ciudadana, en ese mismo cantón, ha pedido rendimiento de cuentas a los alcaldes que han venido, porque han pasado ya varios, de por qué no se han hecho las obras que están priorizadas dentro del presupuesto participativo. Tampoco les han dado paso. Entonces, mira, la Constitución podrá ser tal vez un avance en determinadas materias, tal vez fue muy soñadora en determinadas materias, porque en otras es hecha con toda la mala fe del mundo, con todas las trampas del caso, pero fue una constitución para la que la sociedad no estaba preparada. Y resulta que la constitución está divorciada de la sociedad. Los abogados entendemos, sabemos y conocemos que la ley surge de la evolución del concepto social. El derecho nace de algo que nosotros conocemos como el pacto social. Los sociólogos también hablan mucho del pacto social.
Es un acuerdo por el cual, a ver, yo renuncio parte de mi independencia, de mi libertad social total, con tal de que la sociedad viva en armonía. Eso es el famoso pacto social en resumen. Es todo un libro gigante, ¿no? Pero para especificar un poco de qué se trata el tema. Entonces, si hay una renuncia de parte de los ciudadanos en favor de un poder que ellos mismos nombran, a fin de que haya una sociedad organizada, ¿de dónde debe nacer la idea, la orientación de la Constitución? Del pueblo, pues. Y en este caso no sucedió así, porque inclusive la misma Constitución que se estaba discutiendo en Montecristi, los textos fueron cambiados. Eso hubo una denuncia de varios asambleístas constituyentes. Bueno, se nos va acabando el tiempo y te pido mil disculpas porque viene el otro programa y tenemos 2 minutos. Vamos a continuar con este análisis. Me encantó tratar este análisis y creo que saludos a Carmen Dávila, a Barrio Floresta, Mercedes y bueno, se han unido varias personas agradeciendo por el análisis. Les gustó mucho el análisis, así que les invitamos a que le den like, compartan y comenten y nos dejen aquí los temas que les gustaría que tratemos la próxima semana que estemos con el doctor Edgar, hablando de temas jurídicos, de temas legales que nosotros necesitamos saber. Edgar, doctor Edgar, palabras de despedida, por favor. Bueno, yo como siempre muy agradecido contigo, Ronald, por esta oportunidad que me das de compartir inquietudes ciudadanas que todos tenemos, que todos debemos compartir, saber y conocer, porque es parte de nuestros derechos, es parte de nuestra integridad y es parte de nuestra sociedad. Solo siendo nosotros mejores ecuatorianos podemos tener un mejor Ecuador. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima.